Hola. Vale. Hola, gracias por la invitación, sobre todo porque en Península estas instancias nos permiten como volver a conversar y a discutir y a encontrarnos y a cenar, a conversar, a beber birra, todo eso. Yo me llamo Lucía y fui seleccionado por sorteo para estar aquí hoy y explicar un poco de qué va Península, que somos muchas. El Grupo Península, que se originó el 12 de octubre del 2012, casi por generación espontánea, como una convocatoria a participar, pero de forma informal, se plantea como una plataforma de debate sobre temas como arte, colonialidad, curatoría y temas relacionados con procesos coloniales. Ahora, somos un grupo de personas muy distintas, ¿no? Y sobre eso voy a hablar al principio. Somos comisarias, artistas, académicas, estudiantes, investigadoras independientes y precarias ilustradas en diversas disciplinas, como son la historia del arte, la sociología, la arquitectura, el cine, la cultura visual y, bueno, básicamente muy distintos ámbitos como de las humanidades y de las artes. Esto nos está haciendo pensar que podemos poner una cooperativa incluso de autoempleo porque hay algunos casos de precariedad importante, pero no es algo generalizado, eso es algo como que quiero enfatizar, que las condiciones de nosotras son bastante distintas, incluso en relación a las condiciones geopolíticas y a los estatus de habitabilidad en el mundo, porque en Península hay gente que vive en la península, pero en diferentes lugares y más allá de la península también. Y somos personas de nacionalidad española o europea o extracomunitarios con residencia temporal, con residencia permanente, con visa de estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, esto también nos hace tener una condición geopolítica distinta que aporta también distintas maneras de ver a veces el mismo problema, ¿no? Además, Península no tiene una casa institucional fija, en realidad vamos usando como distintos recursos que cada compañera pueda tener, que puede ser un trabajo, puede ser una afiliación académica o puede ser una alianza temporal en relación a un proyecto específico que desarrolla en alguna institución, pero en general tenemos una situación de bastante como promiscuidad institucional y no institucional, cosa que de momento funciona. Bueno, nosotros como grupo somos aproximadamente 50 personas, lo cual es muchísimo y os podréis imaginar que nos encontramos con mucha mayor probabilidad en Skype que en persona. Entonces, en ese sentido, esta instancia, esta invitación a este seminario, que ha estado como muy interesante también para nosotras, para poder pensar distintos temas, nos ha hecho pensar que la figura de la península nos queda así como un poco, queda como una imagen unitaria en relación a esta diversidad de la que estaba hablando. Claro, la figura de la península como un pedazo de tierra concreto que no tiene, que si bien todas las personas que han estado aquí un tiempo saben que hay como una diversidad enorme dentro del Estado español, aún así parece como si la tierra fuera una cosa estable y estática, ¿no? Y en ese sentido, pues toda esta fragmentariedad que he estado tratando de transmitir en estos 2 minutos que tengo para hablar, pues lo empiezan como un poco a desarticular. Y en ese sentido, hoy nos hemos decidido configurar como archipiélago. Entonces, la gente de Península que levante la mano, por favor, para que se vea como esta imagen que estamos tratando de construir en esta sala, una imagen fragmentaria y como desmembrada. No, es una propuesta, Pero, claro, como funcionan todos los archipiélagos, hay islas que están más juntas, otras más separadas, luego hay puentes que se hacen entre una a otra, un bote que cruza, un barco que cruza, un crucero a veces. Pues todos estos contactos entre islas depende de las condiciones y la emergencia. Pero bueno, como la situación hoy es de archipiélago, no es peninsular, no es tan peninsular, voy a pasarle la palabra a la compañera Olga, que es una isla, y entonces vamos a empezar a articular como la descripción del grupo en distintos ejes que van a ir desarrollando las distintas islas.
Y voy a pasar imágenes de muchos proyectos diferentes de miembros de Península o de Península como grupo que van a también confirmar esta situación como archipiélago. No sé cómo si hay una palabra para decir como peninsular, pero con archipiélago, ¿no hay? ¿O sí? Bueno, archipiélago. Sí. Hola a todas. Voy a contar un poco en qué subgrupos está dividido Península, o dividido a veces, digamos. Creo que los nombres son suficientemente elocuentes, entonces los voy a leer. El primer grupo sería Colonialismo interno en la Península, espacios de suspensión, cuerpos, discursos e imágenes. El segundo grupo sería la imagen como agente de colonialidad en la Península y sus colonias. El tercero sería la memoria de lo colonial, musealización, exposiciones y estrategias críticas. El cuarto sería modernidades. El quinto sería industrias culturales y sujetos coloniales. El sexto sería desobediencias y radicalidad sexual en las culturas de América Latina, España y Portugal. También quería contar que la manera en que se hicieron los grupos, en principio, en esta primera convocatoria informal abierta que hicimos, se lanzaron una serie de líneas de investigación posibles a las cuales la gente se fue como agrupando, y desde dentro se redefinieron los grupos con los temas por las afinidades que se habían creado, con lo cual, por eso también los nombres de los grupos son muy distintos en función de cada uno cómo se quiere autorrepresentar. Y aunque hay una dinámica de presentación de las pequeñas investigaciones o prácticas de los distintos grupos, también hay un intento de esfuerzo de que se trate de pensar en cuáles serían aquellos temas transversales a todos los grupos. Y, por ejemplo, en una convocatoria, una actividad pública que hemos hecho el mes pasado, se trabajó a partir de 2 grupos de forma transversal con miembros de todos los grupos. Y se llamó Colonialismo interno y ciudadanías del sur. Voy a pasar la palabra a Nancy. Bueno, yo quería un poco reforzar una de las ideas que decía Lucía antes respecto a de dónde procedemos, digamos, las y los miembros de Península, y más bien relacionado con los saberes, ¿no? Y cómo nosotros intentamos de alguna manera cuestionar y romper las estructuras jerárquicas del saber, ¿no? Venimos de prácticas de esa construcción de saber muy diferente. Habemos activistas o activadores, a mí me gusta más decir activadores a esta altura, artistas, investigadores, académicos, gente que se ha ido al margen de la academia, gente que está dentro de la academia, curadores, comisarios, que a veces también hay una diferencia entre comisarios y curadores en general, curadores en particular, etcétera, etcétera. Y entonces para nosotros es un desafío, no lo tenemos resuelto y no esperamos tener resoluciones tampoco en este proceso, que lo vemos como un proceso a largo plazo, no con inmediatez ni con algo definido, de poder efectivamente ir desafiando esas estructuras jerárquicas del saber, o de los saberes, más bien en plural, y que para nosotros ha sido como fundamental en estos procesos donde nos hemos ido contaminando unas con otras en esos espacios no jerarquizados. María, tú que estás por allá. Algunas de nosotras nos interesa comprender las complicidades, como un poco estaba comentando Nancy, las complicidades del pensamiento científico, entre aspas, o académico con la colonialidad, y cómo se estructura de una manera que se divide entre sujetos de conocimiento y objetos de estudio. Entonces eso tiene que ver con lo que estaba comentando Nancy. Por eso también, aparte de la idea de pensar desde diferentes lugares, de enunciación, hemos conceptualizado parte del proyecto usando herramientas categorías que se habían creado en América Latina para pensar el contexto colonial, pero esta vez para pensar España. Entonces, dos conceptos, 2 ejemplos, solo para que tengáis una idea. Fue el de autocolonialismo, que fue muy, sigue siendo debatido y hay disidencias, que habla de cuáles son las influencias externas a la creación de pensamiento en España, y cuáles son las respuestas locales también a esa adopción de pensamiento externo. Y esto, por ejemplo, es un debate que fue muy fuerte en América Latina durante los años 60 y 70, en diferentes países donde se hablaba de la dependencia cultural y donde se hablaba de un poco cómo identificar lo que era, entre aspas, auténticamente
latinoamericano. Bueno, nuestras derivas son diferentes, pero ha habido como desplazamientos, ¿no? En ese sentido. Otro colonialismo interno, que es un término que aparece también en los años 60 y que uno de los grupos, como habéis escuchado, adopta este nombre, y en los 60 y sobre todo ha sido retomado pues en las últimas décadas en Bolivia, y se usó para pensar no las influencias externas, como desde el imperialismo, sino la latencia de estructuras coloniales dentro de las propias fronteras nacionales, es decir, después de las independencias, cómo se continúa manteniendo unas relaciones de poder coloniales, y eso nos está sirviendo para pensar la situación de quiere decir cómo se conforman los espacios de la inmigración dentro del Estado español. Pancho. Vale, y yo voy a un poco cerrar la presentación. Como comentaba Nancy, partimos un poco de la idea y comentaba la Lucía también, partíamos un poco la idea de la promiscuidad y la idea de contagiar también entre todas las metodologías y las formas de trabajar a partir de las prácticas artísticas, quienes se definían como artistas, las prácticas curatoriales, quienes nos definíamos como curadoras, y principalmente la experiencia cotidiana. O sea, partíamos mucho de la base de que los problemas que nos interesaban tenían que ver con una experiencia de vida, que los procesos coloniales no eran algo que se refirieran al pasado, se refirieran meramente a algo que había que tematizar, sino que pasaba, digamos, por nuestras vidas, pasaba por nuestros cuerpos, y de ahí que se convertía, digamos, desde un principio en un ejercicio permanente de autoanálisis de cuáles son nuestras formas nuestros modos de hacer, digamos. En ese sentido, nos planteamos un objetivo muy claro, que era pensar, digamos, la historia y presente colonial de los estados español y portugués, que era nuestro eje de análisis, digamos, desvinculándonos de cómo se había pensado este asunto en la academia anglosajona o en otros contextos coloniales, y por tanto era un ejercicio, digamos, de autoanálisis que no tenía ningún objetivo, no tenía ninguna meta, no respondía a ningún programa, digamos, establecido sobre qué es lo que tenía que ocurrir, y por tanto tampoco era un tema qué iba a ser realmente Península. En ese sentido, se planteaba, digamos, como un ejercicio situado, digamos, para pensar esta problemática frente a, digamos, a lo que podemos entender como una moda poscolonial que ha ocurrido, digamos, que ha arribado en el sistema del arte en los últimos, yo diría, de forma así explícita con esa categoría, los últimos 6 años, y desmarcarnos un poco de ese ejercicio macro de tematizar lo poscolonial y más bien pasarlo por el cuerpo en un ejercicio que podríamos decir como de una máquina tentacular o un monstruo tentacular. Por eso eso que planteaba al principio la Lucía, de que pensamos y actuamos desde y con la península, pero al mismo tiempo somos un archipiélago con agentes en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Salamanca, etcétera, en Londres, por lo que se convertiría, digamos, en una estrategia casi como de vecindad, con nuestra experiencia, con lo colonial, digamos, con los procesos coloniales como problema presente, que está en un permanente proceso de desterritorialización y reterritorialización en cada uno de los lugares en el que se enclava, digamos. Por eso, como han visto ustedes las imágenes allí, nos interesaba también poner esta serie de imágenes de acciones, exposiciones, etcétera, que hemos realizado distintas agentes de la plataforma, como para hacer el contrapeso a esta idea de que no tenemos ningún objetivo, ninguna meta, pero al mismo tiempo en esta no productividad de la plataforma se han ido produciendo una serie de cosas que desbordan, digamos, las propias metodologías y lo propio que esperamos finalmente. Y que ese tipo esta proliferación, digamos, promiscua de prácticas que nos vamos generando,
finalmente en lo que se fundan y que también creo que es parte de esos procesos coloniales, se fundan en la fragilidad de un vínculo que no es ningún tipo de vínculo, que no es laboral, no es académico, sino que se funda necesariamente en las afectividades que hemos ido generando y en el cotidiano que compartimos presencialmente o por Skype. Y lo último, y eso al final incluimos un presupuesto para decir que cuánto costaba no hacer nada, digamos, por 2 años y medio, que en realidad como esto ha partido entre nosotras, estableciendo reuniones periódicas cada 2 meses o 3 meses, y a partir de ahí, desde internamente, digamos, han salido como estas invitaciones a organizar un encuentro en Bulegua, en Bilbao, o el encuentro que mencionó la Olga en el Reina Sofía, o otro que organizamos, etcétera, donde han sido los presupuestos en realidad, donde nunca ninguno de nosotros hemos recibido honorarios, y en el único caso que hemos recibido honorarios, que es este seminario que estamos aquí, que recibimos 237 euros de honorarios en mi cuenta, lo vamos a dedicar, digamos, a la producción del primer número de una suerte de fanzine revista que vamos a hacer, que tentativamente se llama Anales Coloniales. Ya está. Eso, gracias.